Hola, soy Isabela Leal. Sé que últimamente he tenido súper abandonado este canal de YouTube, pero planeo regresar y planeo explicarles más cosas por aquí. Últimamente he estado explicando más temas en mi Instagram, en los Insta Stories. Si me quieren seguir en mis redes sociales es @isaleala. Y ahí estoy hablando sobre temas de actualidad, temas que surgen al momento, que se pueden hacer más rápido por Instagram que por videos de YouTube. Sin embargo, quiero empezar a explicar por videos de YouTube temas un poquito más complejos o que duran más tiempo, como el video de hoy, que es sobre el proceso legislativo en México, para que para información que creo que es útil en todo tiempo, que realmente no tiene vigencia. Entonces eso va a estar en mi YouTube. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartir si les sirve la información, y espero que este video sobre el proceso legislativo en México les sea útil. Bueno, este video es sobre cómo se hacen las leyes en México. En esencia, este proceso legislativo está regulado en el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el artículo 71 dice quiénes pueden promover una iniciativa de ley y el artículo 72 detalla todo el proceso. Bueno, yo divido el proceso legislativo en 5 partes. La primera es la de la iniciativa de la ley, la segunda es de la discusión y votación, la tercera sería de la fase integradora, la cuarta sería la publicación de la ley y la quinta sería la entrada en vigor de la ley. Quienes pueden promover una iniciativa de ley son el presidente de la República, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, los legisladores de los estados y los legisladores de la Ciudad de México, o el 0.13% de los ciudadanos en la lista nominal. La lista nominal es son aquellas personas, es la lista de las personas que están dentro del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, o sea, del INE. Para este sí hice la matemática, lo tengo acá apuntado, entonces voy a estar viendo la pantalla. Pero según los datos del INE, al 12 de abril del 2019, ese día fue el corte. Si ven este video más tarde, tal vez no aplican estos números exactos, pero hay una cantidad de 88.045.862 ciudadanos registrados en la lista nominal del INE. Es decir, que para conseguir el 0.13% de los ciudadanos se necesitarían al menos 114.460 firmas de personas registradas en la lista nominal para promover una iniciativa a nivel federal de una ley. La discusión y votación es el proceso después de que se promueve esta iniciativa de ley. Se analiza la iniciativa y el proyecto de ley en una cámara de origen. La cámara de origen es quien emite esta ley. Entonces la cámara de origen aprueba esta ley. El proceso normal sería: discute, aprueba la cámara de origen. Luego se envía a la cámara de revisión. La Cámara de Revisión discute y aprueba. Entonces se enviaría al presidente de la Federación, el Poder Ejecutivo. Y entonces la revisa y aprueba el Poder Ejecutivo y la publica en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Ese sería el proceso normal. ¿Qué sucede si la Cámara de Origen no aprueba el proyecto de ley? Entonces el proyecto no se podría volver a presentar en sesiones en el año. Es decir, no se pasa a la Cámara de Revisión, simplemente ese proyecto queda postergado y no se puede volver a presentar durante cierto plazo. ¿Qué pasa si la Cámara de Revisión es la que rechaza este proyecto de ley una vez que la Cámara de Origen se le envía? Esto depende. Si se rechazó parcialmente, entonces solamente se regresa a la Cámara de Origen aquello que fue rechazado y la razón por la cual fue rechazado. La Cámara de Origen ya no puede ver la totalidad de la ley, tiene que analizar nada más los aspectos específicos que fueron rechazados por la Cámara de Revisión, modificarlos, votar a favor de ellos y entonces volverlo a mandar a la Cámara de Revisión. Si se rechaza en su totalidad, entonces ahí sí la Cámara de Origen vuelve a analizar toda la ley y hace las modificaciones que crea necesarias para volverlas a enviar a la Cámara de Revisión. En cualquiera de los dos casos, las modificaciones hechas por la Cámara de Origen derivadas de las observaciones de la Cámara de Revisión tendrían que ser aprobados por la mayoría absoluta de la Cámara de Origen, a diferencia de la mayoría relativa. La mayoría relativa quiere decir que si un porcentaje mayor, sin necesariamente ser el 50% de las personas en la Cámara de Origen,
vota a favor de la ley, entonces se aprobaría. La mayoría absoluta es cuando se requiere más del 50% de la Cámara para poder aprobar este proyecto. Ya que se hicieron las modificaciones y se aprobó por mayoría absoluta, entonces se manda otra vez a la Cámara de Revisión. Esta la puede aprobar o rechazar. Si la aprueba, tiene que ser también por mayoría absoluta y entonces se manda al Poder Ejecutivo para seguir el proceso normal. Y si la rechaza, entonces no se podría presentar el proyecto durante el mismo periodo de sesiones. Se tendría que esperar a otro periodo de sesiones para poder volver a discutir ese proyecto. Sí son adiciones las que envía la Cámara de Revisión a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen rechaza estas adiciones, entonces pueden suceder tres cosas cuando se vuelve a enviar a la Cámara de Revisión. La primera sería que la Cámara de Revisión también rechace por mayoría absoluta las adiciones derivado de las observaciones que la Cámara de Origen le dio de por qué rechazó las adiciones que proponían. En la parte 2 es que insistan en incluir estas adiciones por mayoría absoluta en la ley, y entonces esto puede generar dos cosas. La primera cosa sería que la ley se publique nada más en cuanto fue aprobado por las dos cámaras. Para esto tendría que haber un acuerdo de ambas cámaras de mayoría absoluta y se publique nada más lo aprobado. Y lo demás, las adiciones que quería hacer la Cámara Revisora se quedan como pendientes para futuras reformas de esa ley o para considerarlas en algún otro aspecto. Y la segunda opción es que no haya este acuerdo entre las cámaras. Entonces, como la Cámara de Revisión quiere aprobar estas adiciones y la Cámara de Origen no, y no hay un acuerdo de publicar lo que ya fue aprobado por las dos, entonces simplemente todo el proyecto vuelve a presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones del Congreso. La tercera fase es la fase integradora. Básicamente cuando ya aprueba el proyecto, cuando ya aprueban el proyecto las dos cámaras, se envía al Poder Ejecutivo. La tercera fase es, una vez ya que lo aprobaron las dos cámaras, un mismo proyecto de ley, entonces se pasan al presidente, el Poder Ejecutivo, para que lo revise y en su caso apruebe. Si se aprueba, entonces se pasa a la publicación. Pero si lo rechaza, tiene que enviarlo otra vez a la Cámara de Origen con las observaciones o modificaciones que considera relevantes o pertinentes. Esto se conoce como el derecho del veto presidencial, que es la capacidad de poder rechazar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo para que se vuelva a revisar y o modificar. En la Cámara de Origen tendría que aprobarse la modificación por 2/3 partes de la Cámara y entonces enviarla otra vez a la Cámara de Revisión, y la Cámara de Revisión tendría que también aprobarlo en 2/3 partes, y en este caso se vuelve a enviar al presidente, pero ya no para un tema de aprobación o rechazo, sino nada más para la publicación. La cuarta fase es la de la publicación. Esta se hace en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación se publica de lunes a viernes, salvo en los días de asuetos, y ahorita, gracias a la bendita tecnología, se puede revisar desde una página de internet, dov.gov.mx. Se los voy a poner aquí en la descripción como quiera para que la accedan si quieren ver el Diario Oficial de la Federación el día de hoy. Y básicamente es como se da a conocer ya el resultado final de la ley, cómo va a quedar y cómo va a entrar en vigor. Y eso nos lleva a la quinta etapa, que es la última etapa, que es la entrada en vigor de una ley. Cuando ya se publica en el DOF, generalmente la ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, es súper importante revisar siempre los artículos transitorios de la ley, que son los que están hasta abajo en la ley, porque hay veces en los que la ley no entra en vigor al día siguiente de su publicación, sino que entra en vigor en una fecha cierta que los legisladores establecieron. Entonces eso es importante para considerar. Espero que este video les haya sido útil, que hayan aprendido algo. Si están en clases revisándolo por interés propio, yo considero que es súper importante mantenernos informados y aprender mínimo sobre las bases de cómo funciona nuestro país, sobre todo para ser ciudadanos comprometidos y participantes, ¿no? Y en lo que sucede en la vida pública. A final de cuentas, las leyes son un tema político, pero también son lo que nos rigen. Entonces es súper importante entender cómo se crean estas leyes, y pues también entender que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de promover iniciativas de ley juntando una cantidad de ciudadanos interesantes, y que se tendría que seguir todo este proceso para poder publicar o generar una ley a nivel federal. No se olviden de suscribirse en mi canal o de seguirme en mis redes sociales, darle like, compartirlo si creen que a alguien le puede ser súper útil esta información.
Recuerden que estos videos los hago completamente gratis para ustedes y que me pueden apoyar aportando en mi Ko-fi. Está el link en mi Instagram, pero también lo voy a dejar aquí en mi descripción por si me quieren ayudar para poder profesionalizar más estos videos, que a final de cuentas los hago para que les beneficien a ustedes, para que estén informados y para que más personas estén enteradas de lo que sucede en México y de cómo pueden funcionar estos temas o las instituciones o nuestro gobierno o en general nuestro país. Bueno, en serio espero que hayan disfrutado este video, que les sea útil, que encuentren el tema algo interesante mínimo sobre cómo se hacen las leyes en nuestro país y finalmente que tengan un bonito lunes y un buen inicio de semana.